Buenos días. Recordemos que hemos trabajado con el espacio de los números reales, con el espacio R a la 2, R a la 3, en general R a la n. Estos espacios son espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial, recordemos que era un conjunto en el cual habíamos definido una suma y una multiplicación de escalar. Y además tenía 5 axiomas, 5 para la suma y otros 5 que debía cumplir la multiplicación. Bien, en este pues vimos que los reales, R a la 2 y R a la n eran espacios vectoriales. R a la 2 también lo podemos ver como una función que va del conjunto 2 a R. ¿Por qué el conjunto 2? Porque R a la 2 tiene dos elementos. El primero es un número real y el segundo es otro número real. En particular, R a la n pues se puede ver también como una función de los subíndices a los reales, donde al primer subíndice le damos un número real, al segundo subíndice otro número real y así sucesivamente. Pero ya que podemos trabajar con esta representación, entonces podemos cambiar aquí el conjunto del dominio y ahora va a ser z. Ahora nuestro conjunto R a la z representa todas las funciones que van de z a r. Esto lo podemos representar como sucesiones de números que vienen desde menos infinito y siguen hasta infinito. Cada número entero le damos un valor real. Y pues sigamos, y entonces este sería R a la R, representa prácticamente las funciones de valor real. ¿Ok? Y sí, si seguimos cambiando, podemos generar más conjuntos. Bien, pero a lo que voy en este momento es que todos estos son espacios vectoriales. Pero no son los únicos espacios vectoriales, ¿no? Habíamos visto que los polinomios forman otra familia de espacios vectoriales, porque los polinomios de grado 1 menor son un subespacio y los polinomios de grado 2, que a su vez son un subespacio de los polinomios de grado n o menor, que a su vez son un subespacio de todos los polinomios que a su vez son un subespacio de las funciones de valor real. Bien, en particular los polinomios de grado 1 menores tienen la misma dimensión que R a la 2. Eh, el conjunto de todos los polinomios tienen la misma dimensión de R a la Z y las funciones de valor real vimos que eran R a la R. Bien, vamos a hacer una división aquí de los espacios vectoriales. Tenemos que estos que están aquí son unos espacios vectoriales de dimensión finita. En particular, estos que están aquí a la derecha ya no son de dimensión finita. Bueno, el tema en el que voy a hablar es de los espacios métricos. En los espacios métricos son otro tipo de espacios diferente a los espacios vectoriales. En los espacios vectoriales definimos una suma y una multiplicación por escalar. En los espacios métricos lo que vamos a definir es una distancia entre cada par de vectores. En la intersección de estas dos clases se encuentran los espacios normados. Un espacio normado básicamente lo que tiene es que a cada elemento le podemos definir una norma. Una subclase de los espacios normados son los espacios con producto interno. El producto interno básicamente es una extensión del producto punto que habíamos definido en R a la n. Recuerdan que en la clase pasada vimos en R a la n, definimos el producto punto, definimos norma y definimos distancia. Ok, en esta clase vamos a hacer lo mismo, pero de una manera arbitraria, no solo para R a la n, sino para cualquier tipo de espacio. Habíamos visto que la distancia entre vectores de R a la n cumplía estas cuatro propiedades, que la distancia siempre era mayor o igual que cero, que la distancia entre los vectores era cero si solo si eran iguales los vectores, que la distancia es conmutativa
y que la distancia cumple la desigualdad triangular. Bueno, en un espacio métrico básicamente va a cumplir las mismas propiedades, solo que la diferencia es que el conjunto ya no es de vectores de R a la n, sino pues puede ser cualquier conjunto, siempre y cuando podamos definir una función de distancia, es decir, que para cada par de elementos del conjunto podamos medir una distancia que nos dé un número real. Y ese número real debe cumplir estas propiedades, es decir, que la distancia entre los dos puntos es cero solamente cuando los dos puntos pues, son el mismo, que la distancia es conmutativa y que la distancia cumpla la desigualdad triangular. Obviamente, pues si cumple estas tres propiedades, implicará que la distancia será mayor que cero. Ok, en caso de que nuestro conjunto S cumpla estas tres propiedades, entonces se dice que es un espacio métrico y que D es la métrica. Por ejemplo, un ejemplo de un espacio métrico es el conjunto de todas las funciones continuas entre 0 y 1. Y la métrica que vamos a definir es el área entre las dos curvas. Bueno, se define aquí como esta integral que tenemos acá. Ok, esa podemos ver que la distancia es 0 si, solamente si, pues las dos funciones son iguales, ya que pues no habrá área, ¿no? Es conmutativa, ya que estamos trabajando con el valor absoluto, entonces no importa cuál de las dos funciones esté primero. Y la distancia también cumplirá la desigualdad triangular. Eso lo pueden revisar, seguramente en algún libro de cálculo encontrarán eso. Bien, vamos entonces a ver otro espacio. Ahora vamos a hablar de los espacios normados. Estos espacios normados ya necesita que sea un espacio vectorial. Observe que en este, para el espacio métrico, solo se necesita que fuera un conjunto. Listo, acá sí necesitamos que sea un espacio vectorial. Y vamos a decir que ese espacio vectorial tiene una norma. Bueno, es un espacio normado si cumple estas tres axiomas que tenemos aquí. Es decir, que la norma sea mayor o igual que 0. Y solamente vale 0 si el vector es 0. Que si multiplicamos un escalar por el vector, pues sale el valor absoluto del escalar y que prácticamente aquí tenemos la misma desigualdad, ¿no? Porque la norma de una suma es menor que la suma de las normas. Ok, bien, a continuación tenemos tres ejemplos de normas que se pueden definir en R2. Ya conocemos la norma de la mitad, que es conocida como la norma euclidiana. Básicamente, aquí tenemos dibujado todos los puntos que están a distancia 1 del origen. Sabemos que ese forma un círculo. Sin embargo, no es la única norma que se puede definir en R2. La de la izquierda, esta que está aquí, se conoce como la norma del taxista. Para ir del centro a cualquier puntico, tengo que recorrer primero cuántas calles, por decirlo así, y después cuántas carreras. Es decir, que no puedo ir en diagonal. Por eso tenemos aquí que la norma está basada en cuántas calles, que es el valor absoluto del componente X, y después cuántas carreras, que sería el valor absoluto de la componente Y. Perfecto. Aquí tenemos dibujado todos los puntos que tienen norma 1. Es decir, bueno, estos de aquí es fácil verlos. Pero, por ejemplo, si yo recorro la mitad 0.5 en X, solamente podré recorrer 0.5 en Y. Si recorro 0.7 en X, será 0.3 en Y. Entonces, básicamente vemos que los puntos de aquí, la componente X más la componente Y debe dar 1. Por lo tanto, me da una recta. Perfecto. Estos otros se debe al valor absoluto. Entonces, por eso es que tenemos aquí un rombo. La tercera norma es conocida como la norma suprema. Básicamente dice
que la norma de un punto es el máximo de sus componentes. Entonces, por ejemplo, todos los puntos que están dentro del cuadrado, todas sus componentes van a ser menor que 1. Sin embargo, los puntos que están sobre esta línea, su componente X es 1 y su componente Y es menor que 1. Por lo tanto, su norma es 1. Y entonces los graficaremos como los que tienen norma 1. Por ejemplo, si estamos un poco más arriba, entonces ya su componente Y será mayor que 1, por lo tanto su norma es mayor que 1. Pero los que están sobre esta línea, la que está arriba del cuadrado, entonces su componente Y es 1 y su componente X es menor que 1. Por lo tanto, la norma es 1. Y así lo igual para estos dos, ya que estamos trabajando con valores absolutos. Ok. Entonces lo curioso es que todos los puntos que tienen norma 1 con esta métrica forman un cuadrado. Bien, en general, estas tres métricas son casos particulares de esta métrica, que dice que la métrica sub p es la raíz pésima del valor absoluto de la componente x elevado a la p más el valor absoluto de la componente y elevado a la p. Observemos, si p es 1, pues efectivamente queda exactamente esta misma ecuación. Si p es 2, pues obtenemos la norma euclidiana. Ok, bien, ahora tenemos aquí algunas normas de espacios de dimensión infinita. Aquí estuvimos trabajando con espacios de dimensión 2, R a la 2. Pero hay dos espacios de dimensión infinita bastante interesantes. Uno es el de las funciones de reales en reales, de todas las funciones de reales, y otra es de las funciones de los enteros en los reales. En este podemos imaginar como una sucesión de números que viene desde menos infinito hasta infinito. Ok, entonces observe que aquí en este trabajamos la suma de dos elementos. En este, que es una suma desde menos infinito hasta infinito de todos los elementos, un elemento por cada valor de z. Y este es un elemento por cada r. Entonces, en este caso, como son las funciones de valores reales, entonces trabajamos con integrales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos las tres normas que habíamos visto, la del taxista, la euclidiana y la suprema, o bueno, la máxima. Aquí también entonces tenemos esas mismas tres normas. Observe que en esta, pues también todos los elementos se elevan al cuadrado y saca raíz cuadrada. Y en esta, pues la máxima, obviamente haya el máximo de todos los valores. Y en esta, pues la versión general, entonces sería la raíz pésima de cada valor elevado a la p. Para estos dos últimos tenemos una pequeña restricción. Las integrales deben converger o la sumatoria debe converger. ¿Ok? Entonces, en los espacios donde sucede eso se llaman espacios de Hilbert. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a restringir a esos espacios. Bien, queda el ejercicio que en todo espacio normado se induce una distancia y está definida de esta manera. Entonces, básicamente lo que toca hacer es tomar los axiomas que cumplen los espacios normados y ver que con estas propiedades se cumplen las propiedades de distancia, haciendo pues la respectiva operación que dice acá. Ok, también tenemos al revés, que es en un espacio vectorial que tiene una métrica, podemos definir una norma. Entonces, en este caso es al revés. Tomamos estas propiedades del espacio métrico y debemos demostrar que se cumplen estas propiedades del espacio normado. Bueno, al fin llegamos al producto interno. Básicamente el producto interno es el mismo producto punto que vimos en R a la n. Sin embargo, acá se extiende a los espacios vectoriales. El producto interno se denota en los espacios vectoriales de una forma diferente. Observen que utilizamos unos corchetes que parecen como el signo mayor que y menor que, pero son diferentes. Ok, sin embargo, pues el resultado del producto interno sigue siendo un número real.
Ok. Para que esta operación sea un producto interno, debe cumplir estos 4 axiomas. El primer axioma dice que el producto interno es conmutativo. El segundo axioma dice que el producto interno debe distribuir con respecto a la suma. En este caso, aquí observamos que el producto interno de W con respecto a una suma es la suma de los productos internos. Perfecto. En la siguiente vemos que el producto interno, cuando hay una constante multiplicando uno de los vectores, esta constante puede salir. Y la última propiedad dice que el producto interno de un vector con el mismo siempre debe ser mayor o igual que 0. Además, solamente es 0 en caso de que el vector sea 0. Vamos a ver entonces a continuación algunos ejemplos. En el primer caso, que estamos en el espacio de R a la 2, entonces nuestro primer vectorcito es un vector de 2 componentes, nuestro segundo vector también tiene 2 componentes. El producto interno va a ser el producto punto que habíamos trabajado, entonces es la multiplicación de las primeras componentes, U0 por V0, más la multiplicación de la segunda componente, que es U1 por V1. Ahora, en el caso de que nuestro espacio sea R a la 3, también nuestro producto interno va a ser el producto punto. Entonces, acá tenemos nuestro primer vector de R a la 3, nuestro segundo vector de R a la 3. Realizamos el producto interno, sería U0 por V0 más U1 por V1 más U2 por V2. El producto interno, pues, es el producto punto. En R a la n también es el mismo producto punto. Entonces, sino que ya generalizamos para n vectores. Entonces aquí tenemos el producto punto de dos vectores u y v. Escribimos de manera explícita el primer vector desde u0 hasta un-1, el segundo vector desde v0 hasta vn-1 y pues será u0 por v0 más u1 por v1 y así sucesivamente hasta un-1 por vn-1 y todas esas multiplicaciones se suman. Eso se puede representar utilizando la notación de sumatoria que va desde k igual 0 hasta n-1 en este caso suma todas las multiplicaciones de u sub k por v sub k. Ok. Ahora, en este caso, ya los subíndices no van a ser finitos, sino que en este caso los subíndices son todo el conjunto de los números enteros. Entonces k iría desde menos infinito hasta infinito. El problema con estas sumatorias, que son desde menos infinito hasta infinito, es que puede que no converjan. En este caso, no podemos calcular el producto punto. Es por eso que ya no vamos a trabajar con todas las sucesiones, sino solamente con aquellas que converjan. ¿De acuerdo? Esa es una restricción. Esos espacios se llaman espacios de Hilbert. En el caso en el que los subíndices sean todos los números reales, entonces ya no tenemos una sumatoria, sino es una integral, porque lo que era nuestro vectorcito ahora es una función, que depende, pues, en este caso de la variable t. Y nuestro otro vector v también ahora es una función. Entonces integramos la multiplicación de las dos funciones. También aquí tenemos que restringirnos a aquellas integrales que convergen. Bien. Listo, como ejercicio, entonces van a demostrar que todo producto interno induce una norma. La norma, pues ya saben, pues lo mismo que hicimos en R a la n. ¿De acuerdo? Entonces ahora toca ver que con las propiedades o los axiomas del producto interno se cumplen entonces los axiomas de la norma. Aquí hay otro ejercicio. Resulta que aquí vimos que habían 3 normas, ¿de acuerdo? Pero solamente la norma euclidiana es la que viene inducida por un producto interno, las otras no. Bien, tienen como ejercicio averiguar por qué. Bueno, ahora vamos a dar dos ejemplos de producto interno, ambos sobre el mismo espacio. El espacio que vamos a hablar es de los polinomios de grado 1 o menor. Vamos a tomar para nuestro ejemplo dos polinomios.
El primer polinomio es a sub 0 más a sub 1x. Y el polinomio q es b sub 0 más b sub 1x. Este primer producto interno entre los dos polinomios lo vamos a definir usando el isomorfismo con r a la 2, que es isomorfo. Entonces, el vector asociado a A0 más A1x es A0A1. El vector asociado a B0 más B1x es B0, B1. El producto punto entre esos dos es A0 por B0 más A1 por B1. De tal forma que ese va a ser el producto interno entre estos dos polinomios. Vamos ahora a definir otro producto interno. Este va a ser debido a que los polinomios son funciones. Entonces, las funciones ya vimos que tenían un producto interno que era la integral del primer polinomio, bueno, de la primera función por la segunda función. Ok, en este caso vamos a hacer la integral entre menos 1 y 1. Bueno, reemplazamos los polinomios, realizamos la multiplicación, se integra y se reemplazan los límites de integración. Y obtenemos aquí que el producto punto es este. Observen que son diferentes. El producto punto debido al isomorfismo es diferente al producto punto debido a las funciones. Por lo tanto, nos toca escoger uno como el preferido. Usualmente se escoge este, ¿de acuerdo? El de la integral. Depende de la aplicación, se pueden cambiar los límites de integración. En los polinomios no se trabajan integrales indefinidas porque pues, los polinomios para valores muy grandes, positivos o negativos, pues tienden a infinito o a menos infinito. Entonces siempre son integrales definidas. Ok, bien, eso es todo por el momento. Debido a estos ejercicios no los voy a solicitar que los entreguen. Básicamente, pues es la idea para que ustedes consulten y conozcan las demostraciones que están aquí pendientes. Bueno, quedo pendiente entonces de cualquier duda, cualquier comentario y les recomiendo el ejercicio que está pendiente, el de la clase pasada. Bueno, quedo pendiente entonces de sus preguntas. Hasta luego.